¿Te da miedo hablar en otro idioma? No te preocupes, te entiendo perfectamente porque yo también he pasado por eso y por eso estoy aquí, para darte unos truquillos que te van a ayudar a perder ese miedo y ganar confianza en ti mismo para poco a poco soltarte en este hermoso camino de hablar un idioma. Bonjour mes amis, ciao amici, hello Freunde, hello my friends, hola Políglota amigos del mundo. Bienvenidos a este nuevo video de cómo perderle el miedo al hablar. Soy tu políglota de confianza, Jenny Luab, y si no me conocías antes, hablo 5 idiomas y estoy aquí para ayudarte a aprender el idioma que tú te propongas. Y hoy vamos a hablar del tema cómo perderle el miedo al hablar. Si alguna vez te ha pasado que has sentido pánico escénico a la hora de tratar de hablar un idioma, o inclusive que entiendes absolutamente todo el idioma, pero luego a la hora de hablar te quedas congelado, no te preocupes porque eso es algo por lo que todos hemos pasado, así que quédate hasta el final si quieres descubrir cuáles son esos truquillos para que poco a poco te vayas soltando, liberando y tomes esa confianza, porque sé que tú eres capaz de hablarme. Entonces tranquilo, aquí estoy yo para ayudarte, aquí estamos todos juntos para ganar esa confianza y perder ese miedo. Y además, al final también te dejo un reto para que lo hagas y así poco a poco demuestres a todo el mundo y sobre todo a ti que esa confianza está aquí, siempre ha estado aquí dentro de ti. ¡Vamos allá! Entonces, primero lo primero, hablemos de por qué sentimos este miedo al hablar. ¿De dónde viene? ¿Por qué a la hora de que alguien nos hable en el idioma, por ejemplo en inglés, y cuando sabemos todo eso y entendemos todo y queremos contestar, nos quedamos paralizados? Tranquilo, primero te quiero decir que es totalmente normal, a todo mundo le pasa, o inclusive a la gran mayoría, siempre nos pasa que tenemos este gran miedo de que entendí todo pero me quedé friseado, no supe qué decir. Tranquilo, ese miedo viene casi siempre porque nos da miedo el que nos juzguen, el que dirán, y tenemos ahí escondido como ese de que si me equivoco se van a reír de mí, si me equivoco se van a burlar. Te quiero decir, primero que nada, que equivocarte está bien. Equivocarte a la hora de aprender un idioma es totalmente válido y es muy bueno. Yo sé que toda la vida desde que somos pequeños nos han inculcado que cometer errores está mal y eso no está bien. Cometer errores es bueno, cometer errores te lleva al aprendizaje en la hora de los idiomas. ¿Por qué? Porque si cometes un error, no te tienes que quedar ahí, sino que te corrigen, aprendes de tu error y a final de cuentas llevas a cabo el aprendizaje. Entonces, hay que grabarnos en la cabeza esta súper regla de oro: cometer errores me lleva al aprendizaje. Entonces, quiero que te quites todo ese miedo en este momento y después pongas en práctica los truquillos que te voy a dejar después. Ya entendimos de dónde viene ese miedo del qué dirán, de si se ríen. No pasa nada, quiero comentarte también que el aprender un idioma es un acto de valentía porque estás saliendo de tu zona de confort, estás saliendo de ese cubito que ya conoces y estás yendo mucho más allá. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Que se rían? Quizás, que hagas una frase un poco extraña, no pasa nada. Al final todo son anécdotas, todo es diversión. Entonces recuerda, cometer errores es correcto, cometer errores me lleva al aprendizaje. Y ahora sí, empezamos con estos consejos prácticos para perderle el miedo al hablar. Consejo número 1, practica con frases básicas y estructuras sencillas. ¿Qué quiere decir esto? Siempre vamos a ir de menos a más. Es mucho más fácil, obviamente, empezarte a soltar con frases que tú ya conoces, que ya tienes conocimiento. Así sean las frases más sencillas del mundo, como quiero una manzana, no pasa nada, con eso vamos a empezar, porque va a ser mucho más fácil empezar a liberarte de ese miedo. Entonces, lo que quiero que piensen es una parte de su día, por ejemplo, no sé, si estoy en un restaurante, quiero que en ese momento piensen como frases de que quiero pedir un café, quiero pedir un agua, o mi color favorito es el rosa. Lo importante es que pienses en esas frases que sean sencillas, de estructuras muy básicas, y esas son con las que quiero que empieces a soltarte hablando en voz alta. Lo importante es hacerlo en voz alta porque teniendo estas frases que ya usas en tu día a día, es importante que sean frases que trates de usar en tu día a día porque así las asimilas también a una conversación real que puedes llegar a tener. Y por eso me gustaría que cuando llegue ese momento de que lo tengas que usar realmente con una persona, ya estés preparado, ya la hayas practicado en tu casa, en tu tiempo libre, en voz alta, para que sea mucho más fácil que salga esa frase de tu boquita.
Consejo 2, el truco del espejo. Este es uno de mis favoritos y ojalá les guste porque yo lo he usado muchísimas veces para poder practicar todos los idiomas que hablo. Porque me gusta mucho y es como hablarte a ti mismo. Básicamente tienes que tener un espejo y hablarte en voz alta a ti mismo, fingir una conversación con alguien que quieras en voz alta. Siempre tiene que ser en voz alta, recuerden, porque lo que queremos es que cuando llegue el momento de una conversación real ya estés preparado para ese momento y ya lo hayas vivido entre ti mismo, vaya. Entonces, lo que quiero que hagan es que se pongan frente al espejo algunos días de la semana, si pueden, todos los días, recuerden. Pongan frente al espejo y traten de simular una conversación o contarse su día. Entonces, este es un ejercicio muy bueno que te ayuda a empezarte a soltar, porque además también puedes practicar improvisación. Imagínate que estás hablando o contigo mismo, con un amigo. Lo importante es que siempre sea en voz alta y que tenga un poco de fluidez la conversación. Hoy también lo pueden hacer, si son muy básicos, lo pueden hacer con las frases básicas que hablamos antes, en el espejo. Y aquí te voy a dejar el primer reto de esta semana, que hables contigo mismo frente al espejo. Me gustaría que tomes 5 minutitos de tu semana, te pares frente al espejo si quieres antes de dormir, cuando te despiertes, cuando te sientas más cómodo y te presentes a ti mismo frente al espejo en voz alta, que cuentes cosas sobre ti que te gustaría contarle a otra persona. Entonces recuerda, en voz alta, tranquilo, trata de hablar y este ejercicio, si puedes hacerlo más de una vez a la semana es perfecto, si puedes hacerlo todos los días, 5 minutitos también es perfecto, porque esto te va a ir a ayudar a soltarte y ir agarrando confianza en ti mismo. Además, porque viéndote frente al espejo puedes ver tus expresiones, puedes ver cómo se mueve tu boca y eso es muy importante, porque créanme que a la hora de hablar un idioma, inclusive nuestros señas de la cara, ¿cómo se llama? Nuestros signos que hacemos, nuestras muecas con la cara, cambian. Entonces eso es muy importante, que también vayamos tomando en cuenta cómo se habla. Por ejemplo, cuando se habla francés, la boca es más cerradita, más arrastrada. Par exemple, quand on parle français, la bouche c'est très fermée. Entonces, cada vez que cambiamos de idioma, inclusive nuestras expresiones faciales cambian. Y también quiero que vayan notando eso cuando practican frente al espejo. Consejo 3, practicar en voz alta siempre que podamos. No solamente hablar y hacer improvisación, sino inclusive leer también en voz alta te ayuda a que vayas viendo cómo es tu voz, cómo escuchas tú tu voz, vaya, y también a que te vayas agarrando confianza y darte cuenta que en realidad no es tan mal como pensabas y no te sientes tan mal cuando realmente empiezas a liberarte y a hablar el idioma. Al final tú estás haciendo algo increíble, que es hablar un idioma totalmente diferente al tuyo. Entonces, vamos, trata de practicar en voz alta siempre que puedas. Cuarto consejo, el ejercicio loquillo. Bueno, yo lo llamo así porque lo que tienes que hacer, vas a parecer un poco loco, pero créeme que te va a ayudar muchísimo. Es hablar contigo mismo siempre que tengas tiempo libre. Por ejemplo, fingir conversaciones de llamada contigo mismo. Lo del espejo lo volvemos a unir aquí. Cuando tengas tiempo libre, cuéntate a ti mismo tu día. Cuéntate tu día, qué es lo que hiciste, qué te gusta. También, aparte de que te conoces más a ti mismo, vas justamente entrenando tu cabecita a decir, wow, esa improvisación, ¿no? Inclusive finge conversaciones de llamada, conversaciones con un amigo, conversaciones que pueden llegar a pasar en situaciones reales. Y vas a ver cómo cuando te pases esa situación realmente, como ya en tu cabeza tuviste un entrenamiento, bueno, en tu cabeza, contigo mismo tuviste un entrenamiento, vas a ver cómo vas a decir, wow, ahora no me dio miedo que me preguntaran cómo me llamo, ¿no? Ya le contesté sin miedo. No creo que se les dé tanto miedo decirlo. Pero, por ejemplo, no sé, digamos que estás en una cafetería y conoces a alguien nuevo, te pregunta de dónde eres, empiezan a tener una conversación. Puedes tú imaginarte esa conversación también. Entonces, lo que quiero es que tengan como o el loquillo o un amigo imaginario al que traten de contarle su día cuando tengan tiempo. También, inclusive en su cabeza, pueden ir empezando haciéndolo en su cabeza y después, ahora sí, animarse y hacerlo en voz alta. Si pueden hacerlo en voz alta desde el inicio, obviamente es lo mejor, porque aquí estamos para eso, para perderle el miedo al hablar. Entonces, ya saben, consejo 4, el loquillo. Consejo número 5, conecta emocionalmente con el idioma. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo habíamos comentado en el video anterior como una de las reglas de oro, pero prácticamente es encontrar algo que amas y te apasiona y hacerlo en el idioma que estás aprendiendo. Obviamente esto te va a ayudar a que agarres confianza y hagas el idioma tuyo.
quiero que el idioma no lo veas como un idioma extranjero súper complicado que nunca voy a aprender. No. Quiero que lo veas como, wow, mi francés, de que el francés que yo uso para ver mis películas, el francés que yo uso para escuchar mis podcasts, o el inglés que yo uso para para escuchar esta música. Entonces, quiero que hagas el idioma tuyo, que lo vuelvas tuyo, que encuentres algo que amas, te apasiona, y así créeme que el aprendizaje del idioma lo vas a estar haciendo con gusto, con amor, con pasión. Entonces, encuentra algo que amas, hazlo en el idioma que estás aprendiendo, vuélvelo tuyo. Porque recuerda, de nuevo te lo repito, porque esta frase me encanta, porque esta frase es realmente algo que vivo todos los días. Todo lo que puedes hacer en español, lo puedes hacer en cualquier otro idioma. Y ahora sí, hemos llegado a la parte más importante de este video. Pero, Jenny, ¿cómo voy a hacer para enfrentar este miedo en situaciones reales? Tranquilo, porque ahora te voy a decir cómo le vas a hacer. Entonces, ahí les va. En una situación real, ¿qué vas a hacer? Tú vas a ser el primero en hablar. Sé que da miedo, sé que te va a dar nervios, sé que a lo mejor va a ser difícil dar ese primer paso, pero no te preocupes, porque así tú vas a ser el dueño de esa conversación y así puedes empezar con cosas sencillas. Créeme que conforme vayas practicando, conforme vayas soltándote de ese miedo, conforme vayas haciéndolo mucho más, así te vas a dar cuenta que cada vez se va a ir haciendo más fácil. Y cuando menos te des cuenta, ese miedo ya se va a haber ido, ese miedo ya no va a estar. Entonces, tranquilo, porque todo eso, si tú ya lo entiendes, es porque ya está aquí el conocimiento, es porque ya entró, ya lo sabes, ya sabes qué tienes que decir. Entonces, no te preocupes, créeme que te va a ayudar esto. Entonces, recuerda, paso número 1, tú tienes que ser el que rompe el hielo, tú tienes que ser la que rompe el hielo, porque así puedes empezar la conversación como te sientas más cómoda. Y si empiezas más cómodo, después se te va a ir haciendo mucho más sencillo. Y si no tienes la oportunidad de practicar con nativos, no te preocupes. Puedes utilizar aplicaciones que te pueden ayudar a hablar. Inclusive ahora ya existen aplicaciones de inteligencia artificial que también me gustaría que empezaran a utilizar, porque así puedes irte soltando y de verdad te va a dar un poco de menos miedo que te juzguen, porque ¿cómo te va a juzgar? Primero nada te va a juzgar. Primero que nada, olvidé decirles esto al inicio, nadie nunca te va a juzgar de cómo hablas un idioma. Y si lo hacen es porque son ignorantes y simplemente son personas que no les interesa aprender los idiomas y al final tú estás haciendo algo de gran valor. Entonces, recuerda que nadie te va a juzgar y suéltate al hablar. Si puedes, practica lo más que puedas. Empieza contigo mismo, hablando contigo mismo, inclusive cuéntaselo a alguien más. Puedes tomar una persona de confianza que quieres mucho y que sabes que no te va a juzgar y hablarle en ese idioma, aunque no te entienda, no pasa nada. Eso es una buena opción porque obviamente no te va a juzgar. Así que aquí está el reto que te voy a dejar esta semana y quiero que trates de aplicarlo todas las semanas y más de una vez por semana si es posible. El reto es que quiero que te imagines una situación que crees que podías vivir de viaje, ya sea llegar a reservar una habitación de hotel, pedir en un restaurante o inclusive conocer a un nuevo amigo por la calle, pedir un café. Quiero que te imagines una situación, o inclusive puede ser una situación muy común, que es de las que más deberíamos de tomar en cuenta, como pedir ayuda. Elige una y trata de simular en voz alta esa conversación. Y quiero que tú la lleves de la mano, que trates, a lo mejor al inicio no te va a salir muy bien, que sea en voz alta y que poco a poco vayas improvisando esa conversación. Esto que te digo de voz alta es muy bueno porque no solo te ayuda a que pierdas ese miedo, a que te sueltes más, a que te vayas acostumbrando a tu voz en otro idioma, que le vayas perdiendo ese miedo a la voz en otro idioma, sino también te ayuda a que seas muy bueno para improvisar. Y créeme que a la hora de aprender idiomas eso es súper bueno. Entonces, si pueden empezar a utilizar estos consejos desde el día 1 que están aprendiendo, créanme que pasar al otro lado se les va a hacer súper fácil. Entonces, ánimo, perdamos ese miedo, ganemos esa confianza y caminemos por este camino juntos de los idiomas. Ojo, ahí te doy un tipsillo si apenas estás empezando y no sabes muchas frases o apenas sabes un poquitito. No pasa nada, quiero que empieces a hacerlo desde ahora. Y algo que te puede ayudar mucho también es escribirlas y después leerlas en voz alta. Y una vez que las lees, no aprendértelas, leerlas y entenderlas. Y después ahora sí hablarlas a tu voz alta. A voce viva, como se dice en italiano, a voce viva. Hablarlas en voz alta. Entonces,
Trata de hacer estos tips, no te desanimes si estás empezando de cero. Créeme que así es el camino de aprendizaje. Piensas que no estás aprendiendo nada, pero créeme que en el camino vas avanzando. Entonces no te desesperes, entonces usa este tipsillo. Y aquí te quiero dejar un pilón de reto final que es muy importante y quiero que lo hagas y me cuentes en los comentarios cómo te fue. Ahí te va. Lo que tienes que hacer es pensar solo 3 frases que uses en tu día a día, que sean sencillas, 3 frases que hagas en voz alta. Quiero que en la mañana te levantes, vayas a tu espejo, te veas frente a él y digas esas 3 frases en voz alta. Y no solo eso, quiero que trates de usarlas en la vida diaria, que las trates de usar ya sea en la escuela con tu profesor, ya sea con tu familia. Lo importante es que se las digas a alguien en voz alta para que ese miedo poco a poco vaya rompiendo su barrera. Entonces, que esas 3 frases me levanto, las digo frente al espejo y luego busco cómo utilizarlas en mi día a día. Pueden ser frases muy sencillas, no te preocupes. Lo importante es que sean 3 y lo importante es que las digas en voz alta. Es el punto más importante de todos. Y quiero que me cuentes cómo te fue, cómo te sentiste, si se te hizo fácil, difícil, me dieron nervios o a lo mejor te vieron un poquito raro porque ¿por qué me estás hablando italiano si yo hablo español? No pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que la digamos en voz alta y se la dices a alguien que no lo habla mejor, porque así todavía vas a perder más rápido ese miedo. Entonces, tranquilo, ánimo, cuéntame cómo te fue y espero disfruten este reto. Y poligloamigos del mundo, eso fue todo. Espero que pongas en prueba esos consejos y truquillos para que por fin tires ese miedo, lo hagas a un lado y realmente te des cuenta que eres capaz de aprender los idiomas. Una vez que agarres ese miedo, lo hagas bolita y lo avientes hasta allá muy lejos donde nunca lo vuelvas a ver, te vas a dar cuenta que aprender un idioma no es tan fácil como creías. Y sobre todo te vas a dar cuenta que los idiomas no son aburridos. Aprender un idioma es todo lo contrario aburrido. Es muy divertido y créeme que si sigues este canal te vas a dar cuenta que puedes llegar a amar un idioma y puedes llegar a hacer más de un idioma, 2, 3, 4, 5, los que quieras, tuyo. No tienes que verlo como algo raro, sino como un idioma tuyo. Recuerda que si te gustó este video, prende la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Sigamos juntos este camino de aprender los idiomas. Y si te gustó, ya sabes, déjame un comentario, un like y no olvides hacer los retos porque voy a estar al pendiente de ustedes para que los hagan y juntos de la mano vayamos caminando por este camino del aprendizaje. Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video.